verdad, hermanos, es que después de leer la palabra de Dios, nada es igual en la vida de una persona. Nadie dice amén. Amén. Después de leer la palabra, nada es igual en la vida de una persona. Amén. Y esto le pasó a Martín Lutero. Después que leyó la palabra, nada fue igual en la vida de él. Nada. Y cómo inició un movimiento que se ha extendido hasta nuestros días. Amén. Gloria a Dios. Sí. Y todos nos hemos beneficiado por la traducción de la palabra de Dios. Dios tuvo a bien usar a alguien que servía, ¿no? Era como monje y luego como sacerdote, que servía a Dios de esa manera, pero luego él fue convertido al Evangelio estudiando la palabra de Dios. Eso es lo que pasa en el corazón de una persona cuando la persona lee la palabra, hermanos. Ahí está una buena enseñanza para nosotros en este día. Pero quiero hablarles que la historia comenzó un poco más atrás. Ya leímos ahí Génesis capítulo 22. Ahí hubo un hombre también que fue sacado de una tierra idólatra, fue sacado de costumbres paganas de Ur de los Caldeos. Este hombre llamado Abraham fue llevado a una tierra desconocida para habitar quizás entre medio de un pueblo desconocido también. Y cómo Dios trató con Abraham para que Abraham llegara a ser el padre de muchas naciones, porque los países árabes claman a Abraham como su padre, el judaísmo clama a Abraham como su padre, el cristianismo también tiene sus raíces ahí en Abraham, porque a través de los judíos nació el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Así que cómo Dios trató con esta persona y la transformó, modificó, transformó el corazón, los sentimientos y los pensamientos, las actitudes, y quitó la idolatría del corazón de este hombre y se estableció Dios en el trono. Amén. Muy bien. Esta es la historia, la que acabamos de leer, la historia, parte de la historia de Abraham. Y me llama la atención algunas cosas. No vamos a leer todos los versículos, ya los acabamos de leer, Génesis capítulo 22, pero el primer versículo empieza: después de estas cosas probó Dios a Abraham. Es como si Dios, conociendo el corazón de Abraham, conociendo a este hombre en su omnisciencia, déjeme decir que Dios sabía lo que era Abraham, quién era Abraham, lo que Abraham iba a hacer. Él ya lo sabía. Él ya lo sabía. Sin embargo, la Biblia dice: probó Dios a Abraham. Cosa que es interesante, porque aunque Dios lo sabía, Abraham no sabía nada todavía de lo que él era capaz de hacer por Dios. Y tampoco nosotros. Nosotros no sabemos y no sabíamos tampoco lo que somos capaces de hacer por Dios hasta que somos probados, hasta que somos traídos al punto cuando Dios nos requiere hacer algo más que simplemente cantar, que simplemente sentarnos a escuchar, que simplemente sentarnos a leer la palabra, o que simplemente venir a la iglesia. No sabemos de lo que somos capaces, porque quizás muchos de nosotros no hemos sido probados en la forma que Abraham fue probado. Y ni queremos, no deseamos. Quizás no va a ser necesario ser probados en la misma manera,
Pero de que Dios nos va a probar, nos va a probar. De una o de otra manera, Dios nos va a probar, hermanos. Dice que la fe es como o más preciosa que el oro, dice. Y el oro se prueba con fuego. Cuanto más nuestra fe, ¿verdad?, también será probada. Bueno, así empieza la palabra, pero quizás no era para que Dios quedara satisfecho. Nada de eso. Quizás era para que Abraham afirmara de una vez y por todas su fe en él. Recuerde que él estuvo un poquito vacilante en su fe en cuanto a la promesa de tener un hijo. ¿Se acuerdan de eso? Así que él y Sara vacilaron ahí un poco en la fe, y al resultado de eso Abraham terminó durmiendo con otra mujer llamada Agar, con una mujer egipcia, y de ahí nació Ismael. Y de ahí pues vienen todos los ismaelitas, del cual descienden casi todos los árabes. Entonces, él estaba todavía un poquito vacilante en la fe, porque entre la promesa y el tiempo del cumplimiento de la promesa pasó ese largo tiempo, y Abraham no podía, según él, no podía esperar en tener un hijo. Dios ha prometido, pero no veo la promesa. Bueno, entonces, después que nace Isaac, parece que todo se encausa por el camino correcto. Parece que al fin Abraham tiene un heredero sobre el cual él va a poner todas sus posesiones, ¿verdad?, todas sus riquezas acumuladas. Y aparte de eso, una descendencia como la que Dios le ha prometido también. Pero no, todo se mira bien, hasta que Dios esa noche o ese día llama a Abraham y le dice: quiero que hagas esto, quiero que vayas al monte Moría, y quiero que ahí sobre ese monte sacrifiques a tu hijo Isaac. Y luego dice: al que amas, no al que odias, no al que no consideras, sino al que ama tu corazón, lo más precioso, lo más preciado, lo más importante que tú tienes, lo más deseable, lo más apetecible, lo que te hace feliz, aquello que quizás en un momento dado estorbe en tu relación conmigo, quiero que vayas y lo ofrezcas. Ahora, ahí la palabra, leímos la palabra holocausto. Esa palabra me suena muy terrible, y más en estos tiempos, ¿no?, de guerras y todo eso me suena terrible, y más conociendo un poco de la historia de los alemanes y los judíos. Me suena un poco terrible la palabra, pero me gusta la palabra que se usa en inglés, y es burnt offering, ¿verdad? O una ofrenda quemada. Así se usa en el texto en inglés. Y también me llama la atención, ¿por qué una ofrenda quemada? ¿Por qué? Entonces, la ofrenda quemada, se pone el sacrificio sobre la leña, se le prende fuego, ¿verdad? O sea, se mata primero, ¿verdad? Y se le prende fuego, y el humo, mientras se está quemando, todo ese humo va a subir hasta la presencia de Dios. Todo va a subir, todo se va a consumir, excepto las cenizas. Las cenizas quedarán completamente esparcidas, y lo que es de la tierra quedará en la tierra, y lo que es de Dios subirá a la presencia de Dios. Y eso también nos habla de que cuando se le va a entregar algo a Dios, será completamente. Lo que es de Dios, y deberá ascender, porque la palabra ahí, la razón de esta ofrenda era que la ofrenda en su totalidad se consumiera y ascendiera al cielo, ascendiera a la presencia de Dios. Entonces, lo que es de Dios, lo que es de la tierra es de la tierra. Dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. Ok, muy bien. Pero entre
conociendo un poquito el trasfondo de esta historia, en los versos que hemos leído todavía suenan muchas interrogantes en mi vida, en mi mente, como sonarán en este momento preguntas que pudiéramos tener delante de Dios. Y una de las preguntas es, ¿por qué Dios pediría a un hombre de fe, a un líder como Abraham, al hombre que él había escogido para formar toda una nación? ¿Por qué le pediría a Dios a él un sacrificio humano? ¿Alguna vez en la historia de la Biblia, alguna vez desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habrá leído usted que Dios requiera un sacrificio humano? No, yo no recuerdo. Mis queridos teólogos, recuerdo. No, yo no recuerdo. Sin embargo, aparentemente es como si Dios fuera contra sus propias leyes, ¿verdad? Es como si Dios fuera en contra de su propia naturaleza. Ahora, Dios es el creador. Él creó la vida, Él hizo la vida, Él formó la vida y Él tiene derecho a tomar la vida, pero es Él, pero no le requiere a un ser humano hacer un sacrificio humano para agradarle a Él mismo, agradar a Dios. Quizás el punto principal no es el sacrificio de Isaac lo que Dios está enseñando. Si es cierto, Dios está probando la fe de un hombre, pero quizás hay una enseñanza más profunda todavía. Y eso es lo que trataremos de entender, de investigar dentro de un momentito. Pero ahora la Biblia se encarga de decirnos, e iban juntos, en dos ocasiones en estos versículos. ¿Verdad? E iban juntos. Otra cosa que me llamaría la atención ahorita, si eso hubiera pasado ahora en nuestros tiempos, imagine usted las noticias. Imagine usted los encabezados de las noticias. Un hombre viejo trató de sacrificar a su hijo ayer. Que Dios le dijo que lo hiciera. Ese hombre merece ser encarcelado, ese hombre merece ser juzgado, se merece ser enjuiciado, merece ir a la cárcel. Otros dirían, es un demente, está loco. Otros dirían, debe estar recluido en una institución mental. Imagínese toda esa escena hoy en nuestros días. Y en el medio de todo eso todavía me queda una pregunta, y esa es la pregunta que quisiera pasar a ustedes. Y la pregunta la hizo Isaac. Isaac hace esta pregunta, dice, Padre mío, aquí está la leña. De hecho, yo llevo la leña. Aquí está el fuego, Padre, tú tienes el fuego para la ofrenda. Veo que traes el cuchillo. ¿Verdad? Pero, ¿dónde está el cordero? Y esa es la pregunta que me gustaría que cada uno de nosotros meditáramos en esta mañana. ¿Dónde está el cordero? Porque sin el cordero no hay sacrificio. Sin el cordero nada vale la pena. Y hoy en nuestros días, hermanos, esta pregunta debería resaltar, debería ocupar titulares en muchos de nuestros servicios religiosos. Esta pregunta debería ocupar un lugar titular, un encabezado principal. ¿Dónde está el cordero? Porque hoy tenemos, hermanos, hermosos edificios.
Podemos presentar en el nombre de Dios, podemos presentar alabanza suprema con los mejores instrumentos, con las mejores voces. Podemos presentar todo un show, podemos presentar todo un espectáculo en el nombre de Dios. Pero la pregunta seguirá ahí al pie de la letra: ¿dónde está el Cordero en el orden de ese servicio? Hoy usted puede entrar a edificios enormes, edificios que son espectaculares, que uno se le desencaja su quijada de abajo, ¿verdad? Se le desencaja cuando uno se queda con la boca abierta cuando entra a esos lugares tan lujosos, tan bonitos, tan espectaculares. Y hay un programa tan especial, tan tremendo, 100, 200, 500 voces ahí, con los mejores músicos, los mejores instrumentos. Pero la pregunta seguirá: ¿dónde está el Cordero? Y esa es una de las preocupaciones de Oreb, hermanos, en todo tiempo. Que no presentemos un espectáculo, que cuando vamos a cantar, cantemos con el corazón, que ministremos con el corazón, que prediquemos con la palabra de Dios, que seamos genuinos en la alabanza, porque Dios preguntará: he aquí el templo, he aquí la Biblia, he aquí el programa del culto, he aquí el director, he aquí el predicador, he aquí el pianista, he aquí todo, pero ¿dónde está el Cordero? Porque el Cordero hará la diferencia entre una alabanza genuina y una alabanza falsa, entre un culto genuino y un culto falso. Y eso lo podemos ver, hermanos, día tras día a través de la televisión, a través de tantos programas religiosos. Usted a veces le presenta, entra a un lugar y está adornado con oro, con piedras preciosas, pero ¿dónde está el Cordero? Han sacado al Cordero del templo, han sacado a Cristo del servicio, han sacado a Cristo del orden del culto. Y si usted quita a Cristo, queda un espectáculo, queda un show, queda un excelente escenario, pero sin Cristo no hay sacrificio. Sin Cristo no hay una ofrenda quemada que va a subir a la presencia de Dios. Entonces todo lo que se convierte, hermanos, es un culto terrenal. Algo que va a entretener al ser humano, algo que va a entretener los oídos, pero que no va a haber conversión de las almas, ni va a haber una verdadera adoración al Señor. Es una buena pregunta. Pero quizás, hermanos, quizás Dios está tratando a través de esta circunstancia, a través de esta acción, Dios está tratando de enseñar algo más allá todavía. Dios conocía el corazón de Abraham. Dios sabía que Abraham lo iba a hacer. Quizás la enseñanza no era para Dios, pero era para Abraham y para su descendencia. Era para nosotros hoy en nuestros días. ¿Qué estará diciendo el Señor? ¿Qué me quiere enseñar a mí? Porque yo tengo que contestar esta pregunta. ¿Dónde está el Cordero en mi vida? ¿Dónde está? ¿El Cordero está en el altar de mi vida? ¿El Cordero está siendo sacrificado en el altar de mi corazón? ¿O soy un cristiano, soy una persona que llevo la leña en mis hombros para el sacrificio,
llevo el fuego en otra mano, llevo el puñal, el cuchillo en otra mano, pero el altar está vacío. Quizás estoy lleno de actividades, quizás llevo una carga en mi vida, la carga de un ministerio, la carga de una actividad que tengo que hacer. Y la llevo, sí, contento, la llevo, sí, gozoso, porque al final de cuentas es lo que tengo que hacer. Y también puedo experimentar el fuego, el ánimo, el deseo de hacerlo, el deseo de estar aquí. Puedo experimentar el deseo de servir, el fuego de cumplir con lo que se me ha asignado, llevar a cabo esa misión. Sí es posible hacerlo. Inclusive está el puñal, está el cuchillo ahí para el sacrificio, pero que esa arma no voltee hacia mí. Porque hay veces, así como Isaac, a veces Dios nos va a pedir, Dios va a demandar que sacrifiquemos algo de lo que tenemos. En este caso, a Abraham se le pidió sacrificar al que amaba más, a su hijo, al amor de su corazón. No lo que él despreciaba, no lo que él había desechado, sino lo mejor que él tenía. Se le pidió sacrificar a su propio hijo. Y para él fue una prueba bastante dura. El entender, el preguntarse, el dialogar consigo mismo. ¿Estaré bien? ¿Estaré correcto? ¿No estaré escuchando voces que no vienen de Dios? Pero él conocía la voz de Dios. Él sabía que era Dios. No había lugar a dudas de que él se pudiera confundir o equivocarse. Él sabía, él conocía la voz de Dios. Por lo tanto dijo, si Dios ha dado, Dios me lo dio en mi vejez, sin duda alguna, Dios es capaz de regresármelo. Yo lo voy a entregar a Dios. Lo voy a ofrecer a Dios. Muchas veces Dios va a pedir lo mejor que tenemos. Y cuando pensamos nosotros en lo mejor que tenemos, ¿verdad?, Dios va a demandar. Por ejemplo, yo puedo tener un buen trabajo y puedo ser próspero en lo que estoy haciendo, pero la pregunta es, ¿dónde está el cordero? ¿Estás dispuesto a ofrecer lo que tú tienes? Puedo tener un buen carro, pero la pregunta seguirá, ¿dónde está el cordero? Puedo tener una buena educación, puedo poseer un título, pero ¿dónde está el cordero en mi vida? Puedo tener una buena casa, pero ¿dónde está el cordero? Puedo tener buena salud, pero ¿dónde está el cordero? Puedo tener todas las mejores cosas, la mejor ropa, la mejor comida, la mejor vivienda, el mejor salario. Puedo tener todo, hasta puedo tener fama, hasta puedo tener muchos seguidores en Facebook. ¿Verdad? Like. Pero la pregunta seguirá, ¿dónde está el cordero en mi vida? Ser un hombre vigoroso, lleno de salud, inteligente, reconocido por los hombres como un hombre importante, una mujer muy importante, pero la pregunta será todo el tiempo, ¿dónde está el cordero en tu vida? ¿Dónde está? Tienes todos los elementos, la leña, el fuego, las capacidades. Has ayudado a Abraham a construir el altar, has puesto el altar, has puesto la leña, sin darte cuenta que quizás tú eres el cordero. Porque a veces, ¿verdad? Punto número 2, a veces Dios no te va a pedir que sacrifiques algo, sino te va a decir, tú eres el cordero. Sacrifica tu propia vida. Ya ayudaste a edificar el altar, ya pusiste la leña, el fuego está preparado, la navaja, el cuchillo está preparado, pero ahora déjame decirte, tú eres el cordero. ¿Y cómo cambian las cosas, hermanos, entre leer una historia y ser parte de la historia?
entre leer un libro o ser el que está escribiendo libro por experiencia propia, en escuchar la experiencia de otra persona, a ser yo el que esté generando la experiencia. Porque está bien, yo puedo cumplir con Dios cuando Él me pide algo que yo tengo, pero difícil es cuando Dios me pide lo que yo soy, cuando se compromete en mi corazón, como la parábola del cerdito y la gallina. Todos vamos a poner algo para el desayuno, dijo la gallina. Yo voy a poner los huevos todos los días para desayunar huevos estrellados y tú pones el jamón, le dijo la gallina al cerdito. Pues qué fácil, ¿no? Qué fácil para la gallina. Dijo el cerdito, no me conviene porque tú vas a hacer algo natural, pero yo tengo que poner mi propia vida para que haya jamón. Así estamos nosotros. Si Dios me pide algo que yo tengo, quizás no sea tan fácil, tan difícil entregárselo a Dios. Pero cuando Dios me pide algo a mí, que yo soy el sacrificio, cuando Dios me envía a una misión donde va a haber prueba, donde va a haber lucha, donde yo tengo que sufrir, donde yo tengo que experimentar en carne propia el vituperio o la prueba o la tribulación, es donde cambian las cosas, es donde hace la diferencia entre leer y ser parte de la historia. Es cuando uno es el sacrificio. Y Isaac pudo haber corrido. Si era capaz de llevar toda esa leña sobre sus hombros, él tenía la capacidad de haber escapado, tenía la capacidad de haber huido, convertirse en un hijo desertor, en un hijo desobediente con su padre. Algunos historiadores creen que para este momento Isaac tenía entre 15 y 17 años ya. Ahora piense usted, un joven de 15, 17 años con lo corpulentos que son ahora, contra un anciano de más de 100 años como Abraham. ¿Usted cree que Isaac no pudo haber corrido, pero él entendió? Y él mantuvo esa sumisión, esa lealtad a su padre hasta el último segundo, pero con la pregunta en su mente en todas partes. Aquí está el fuego, aquí está la leña, aquí está el altar, aquí está todo. Pero ¿dónde está el cordero, Padre? Dios se proveerá de cordero. Dijo, no te preocupes, hasta ahí todo va bien. Hasta que Abraham le dice, a ver, dame tus manos. Y lo amarra de sus manos. Dame tus pies, lo amarra de sus pies. Ahora acuéstate, te voy a acostar sobre el altar. Todo está bien, pero ya no me suena bien. Padre, se me hace que tú me quieres sacrificar. Sin embargo, Padre, hágase la voluntad de Dios. Sin embargo, Padre, soy tu hijo amado. Sin embargo, Padre, así como Dios te lo ha revelado, hay que hacerlo. Tú tienes que obedecer a Dios. Yo tengo que obedecer a Dios. Y si yo soy el sacrificio, lo haré con mucho gusto, con todo corazón. Dedico y entrego mi vida para honra y gloria de Dios. Mi vida es mejor en las manos de Dios. Aunque yo sea la ofrenda que se va a levantar, yo seré transportado, yo seré llevado a la presencia de Dios en una ofrenda de olor fragante. Hagámoslo de esa manera. Padre, hágase así como Dios te lo ha indicado. Qué duro para los dos, qué duro para el Hijo, qué duro para el Padre. Pero quizás la enseñanza principal no está en que Dios demande el sacrificio de un sacrificio humano, porque eso no expresa el carácter de Dios. Y Abraham sabía que eso no expresaba el carácter de Dios, y que Dios jamás va a pedir un sacrificio humano para satisfacer su justicia. Pero la enseñanza principal es que Dios, al padre de la nación de Israel, ¿verdad?, al padre de tantas naciones árabes,
a nuestro padre Abraham, porque así le llamamos nosotros también. Le está diciendo, mira, de esta manera, así como te lo mostré, quiero que tú experimentes. Mira, Abraham, quiero que tú experimentes lo que significa entregar a un hijo en sacrificio, porque así lo voy a hacer yo. La enseñanza era para mostrarnos, poner el cimiento de la venida del Mesías en el futuro. Poner el cimiento para enseñarles que un día, así, el dolor que tú sientes como padre es el dolor que yo estoy sintiendo, dice Dios. La desesperación y la angustia que tú sientes es la misma desesperación que yo siento. El dolor y la tristeza y la desesperación que Isaac está sintiendo es lo mismo que sentirá el Mesías cuando venga a salvar la humanidad. Esta es la muestra, esta es la enseñanza. Así salvaremos al mundo, así salvaré a la humanidad. Yo mismo proveeré el verdadero sacrificio para salvar a la humanidad. Es la base fundamental. Ahora, mire, todo lo que pasa, toda la enseñanza, hermanos, en cuanto a Isaac y Abraham, todo viene a mostrarnos. Hay tanta similitud, hermanos, entre Cristo e Isaac. Yo solamente voy a mencionar. Aquí Dios está revelando su verdadero propósito, está revelando su plan para salvarnos. De manera que recibimos una gran lección. Mire, dijo, ¿dónde está el cordero? ¿Verdad? Dios se proveerá. La fe de Abraham dice, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Okay. Isaac es hijo de una promesa. Primera similitud. Cristo es hijo de la promesa también. Bien. Otra similitud es que Isaac y Abraham caminaron 3 días. En el corazón de Abraham, Isaac estuvo muerto por 3 días antes de llegar al sacrificio, porque él sabía que lo iba a sacrificar. ¿Ok? El Señor Jesucristo estuvo 3 días en la tumba, también muerto para el Padre. Pero al tercer día, cuando aparentemente Isaac iba a morir, Dios le da vida, ¿verdad? Al tercer día, después de estar muerto 3 días, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, regresa a la vida. Isaac es llamado, el nombre Isaac significa risa, deleite, gozo. La Biblia dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual me gozo, en el cual me alegro, dijo el Padre. Similitudes, ¿verdad? Ahora, otro asunto tan importante, hermanos, es que Dios lo envió al monte Moría. ¿Ok? En el monte Moría se levantó un altar para el sacrificio, y ese monte se llama el monte de la provisión, el monte donde Dios va a proveer. Casualmente diremos entre comillas, David sacrificó también en ese monte. Ahí. Casualidad será que tiempo después se construyó el templo de Jerusalén por Salomón sobre ese monte. Casualidad que el monte Moría, sobre ese monte, el verdadero Cordero de Dios también fue crucificado, porque sobre ese monte, ahí estaba el Gólgota, donde Cristo fue crucificado.
casualidades. El monte de la provisión, donde Dios se proveerá del cordero. El monte Moría, donde el verdadero cordero de Dios fue sacrificado. Ahora tenemos respuesta a la pregunta: ¿dónde está el cordero? El cordero está en el altar. El cordero fue sacrificado en el monte Moría. El cordero también llevó la leña sobre sus hombros, el peso de la cruz. El cordero sufrió el fuego de la purificación de Dios, para que todo el pecado que llevaba de toda la humanidad fuera purificado, fuera borrado, fuera perdonado. El cordero se consumió completamente. ¿Por qué? Porque Cristo no quedó desmayado. El cordero se consumió completamente, y al morir el cordero de Dios expió, ¿verdad? Perdonó, justificó y borró el pecado de todos aquellos que creen en Él, de todos los cristianos. Es usted, hermano, gloria a Dios por eso. Porque Él se consumió completamente y ascendió de nuevo a la presencia del Padre en ofrenda de olor fragante delante del Padre. Amén, gloria a Dios por eso. ¿Dónde está el cordero sentado a la diestra del Padre? ¿Dónde tiene el trono el cordero? En mi corazón. ¿Dónde reina el cordero? En mi corazón. ¿Dónde está el altar del cordero en la tierra? Está en mi corazón. El cordero está en mi vida. Lo mejor que puedo hacer es dejarlo reinar en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Y deseamos que usted vaya con esa seguridad en su mente. El cordero tiene un altar en la tierra, y ese altar está en usted. Usted es templo del Espíritu Santo. Amén. Lo mejor que usted puede hacer es dejarlo reinar en su vida. Amén. Amén. Padre Santo, gracias por esta palabra. Bendito sea por mostrarnos de una forma clara, Señor, el plan, el propósito divino. Y cuando preguntamos dónde está el cordero, yo quiero responder: está en mí, está en mi corazón. Es lo que hace la diferencia. Si en el cordero no hay sacrificio, y si no tengo al cordero en mi vida, no tengo nada. Padre Santo, si hay alguien aquí, este día, esta mañana, si hay alguien aquí que no tiene al cordero, que todavía se pregunta dónde está el cordero y no sabe dónde está el cordero, porque el cordero no está en la vida de esa persona, oramos para que esta persona reclame y pida, ruegue que el cordero venga a ser Señor y Cristo de su vida, y que Cristo venga a ocupar el verdadero trono en el corazón. Si hubiera alguien aquí que no sabe, si hubiera alguien en esta mañana, si usted muere hoy, ¿a dónde va a ir? ¿Está usted seguro que si usted muere hoy, irá al reino de los cielos? Si no está seguro, es porque el cordero no está en su vida. Su corazón está vacío. El altar de su vida lo ocupan muchas cosas. Quizás lo ocupa el diablo, quizás lo ocupa usted mismo, quizás lo ocupa el dinero, quizás lo ocupa algo, pero no es el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted desea hacer la oración de fe, solamente indíquelo con su mano para poder orar con usted. El cordero tiene que estar en su corazón, tiene que ocupar el altar de su vida. Si hubiera alguien aquí en esta mañana, indíquelo con su vida, con su mano, para poder orar con usted, para poder explicar cómo recibir al Señor Jesús
como el Cordero de Dios que va a quitar, va a borrar el pecado de usted. ¿Hubiera alguien aquí? Padre Santo, usted mejor que nadie conoce el corazón. Solo le pedimos, Padre, que usted ocupe el trono de nuestras vidas, donde se toman las decisiones. El trono de mi alma, el trono de mi ser, el centro de mi vida debe ser siempre, Padre, ocupado por el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús hacemos esta oración, Padre Santo. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos.